podría presentar diagnóstico precoz en el trastorno bipolar, en relación al caso clínico que vimos. Contenidos, introducción, diagnóstico precoz del trastorno bipolar, evolución y por qué actuar de forma precoz. Bueno, estos trastornos hace unas pocas décadas fueron aceptados. Anteriormente se creía que los niños no podían tener estos síntomas de tal forma precoz. Y eso gracias a los avances de la ciencia que han permitido aceptar que los niños puedan tener algunas patologías como los adultos. Se definen algunos estudios que entre un 20 y un 30% de los pacientes tienen síntomas antes de los 20 años. Aquí hay un esquema en donde es importante que el punto central como equipo podamos intervenir en los pacientes de forma temprana. ¿Por qué? Porque esto hace que disminuya la morbilidad, la mortalidad y las consecuencias sociales. Y esto no solo está a cargo de los médicos, sino también está a cargo de los psicólogos, los asistentes sociales, enfermeras, técnicos paramédicos que puedan conversar con el paciente, preguntarle sobre su historia personal, familiar y hacer una buena historia clínica. Si uno trabaja en equipo, eso ayuda. Trastornos mentales actualmente, lo más difícil es que cuando llegan acá, llegan de forma crónica. Entonces, llegan con el psiquiatra cuando ya estos síntomas llevan muchos años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los fármacos no son dados a tiempo. ¿Y por qué? Como todos sabemos, en los SPAM cuesta mucho conseguir las horas, pacientes que tienen sobre todo síntomas, es más difícil consultar. Imaginémonos a un paciente con pena en la casa, levantarse a las 5 de la mañana, sacar una hora, es más difícil. Entonces, cuando ya esto es muy grave, hay recién consulta porque otra gente consulta por ellos, pero no siempre son ellos quienes consultan a tiempo. Diagnóstico precoz, ¿por qué es importante? Porque permite un adecuado manejo, disminuye los gastos de salud, disminuye las consecuencias familiares, individuales, sociales, mejoran el pronóstico y en el curso de la enfermedad del paciente. Por eso es importante actuar de forma precoz. Trastorno bipolar se compone de varios componentes. El primero es un trastorno del ánimo, el cual es grave, es crónico. Comorbilidades son muchas, hay una alta carga económica y hay consecuencias sociales casi siempre y lo más importante es que el paciente puede presentar suicidio, ¿ya? Y esta es la causa más común por la cual los pacientes mueren. Subdiagnóstico del trastorno. ¿Por qué pasa esto? Porque los síntomas no son tan claros en todas las edades, sino que en una edad presenta unos síntomas, adolescente presenta otros síntomas, entonces no es como un síntoma claro y yo sé que este paciente tiene esta patología. Como habíamos hablado, hay varias enfermedades que la acompañan, por lo tanto es más difícil saber exactamente de que este paciente pueda generar en un futuro esta enfermedad. En este estudio, ¿qué se define? Que hay varias patologías que casi siempre vemos de forma común, como el déficit atencional, hiperactividad, trastornos de conducta que son muy similares en los síntomas. Entonces, al verlo, como son tan similares los síntomas, estos síntomas se solapan y no sabemos bien en el fondo si es que cómo va a seguir este paciente. Como tienen tantos síntomas, se han descrito muchos nombres para definir estos pacientes tan complejos con tantos síntomas, como por ejemplo el trastorno por déficit atencional severo, trastornos de conducta grave, trastorno de conducta explosiva intermitente, epilepsia temporoparietal, trastornos de la personalidad, psicopatía y esquizofrenia infantil. ¿Qué pasa con estos trastornos? Es que no sabemos cómo van a estar en un futuro. Podemos partir así con estos síntomas, pero es importante educar a la familia y educar al paciente para que vea sus síntomas y ver qué va a pasar en un futuro acá. Los síntomas iniciales, en varios estudios en realidad se define que parten en la edad escolar. Y es difícil. ¿Por qué? Porque en esta
del sueño, hiperactividad, ansiedad de separación con los padres, y sí es importante los cambios de humor en un mismo día. ¿Por qué? Porque en varios estudios se dice que estos niños ciclan de forma rápida o bien son ultra rápidos, es decir, que pueden cambiar de ánimo del día a la tarde o en horas, minutos. Entonces, como muy bien sabemos, los niños en estas edades cambian mucho de ánimo, entonces es difícil pesquisar en ese momento que en realidad decir, no, este niño tiene en realidad un trastorno bipolar. En los adolescentes tenemos muchas más enfermedades, como trastorno del sueño, los síntomas psicóticos, y el que está marcado aquí, depresión, que es lo más frecuente. Entonces, ¿qué tenemos que ver en estos pacientes? Cada vez que tengamos a un paciente así, educarlos, sobre todo si es que le vamos a dejar fármaco, educarlos en los síntomas que puedan tener y ojalá hacerles un control de forma precoz. Los adolescentes de por sí son impulsivos, entonces también esto enmascara un poco estos síntomas, trastornos de ansiedad y en general la mayoría de los estudios concuerdan en que los adolescentes tienen más crisis de pánico que en otras edades. También también hay presente el trastorno por déficit atencional y síntomas hipomaníacos, como vimos en la paciente que tuvo algunos, pero en realidad como fueron tan cortitos, nunca se le dieron tanta importancia como debió serlo. Ya, este esquema es bien importante, es un modelo de los estadios de Duffy. Él define esta enfermedad como estadios, no como que fuera algo agudo, sino en el fondo que dice él es que estos estadios son 5 en el fondo, pero llega hasta el 4, y que no es que la enfermedad llegue aquí, sino que siempre es anterior, siempre cuando uno busca, cuando ya el paciente llega acá, ya hay una historia anterior. El estadio 0 lo define como un paciente sano, pero lo define como un paciente que ya tiene riesgos familiares. Por eso siempre es importante preguntar si es que en la casa o en la familia hay algún paciente que tenga alguna enfermedad asociada a la salud mental. El estadio 1 se ve cuando ya son niños como trastorno del sueño y ansioso. En el estadio 2 entre la niñez y cuando son adolescentes, trastornos anímicos menores, y entre la adolescencia y la adultez, trastornos anímicos mayores. Y ya cuando son adultos, manía e hipomanía. También define el espectro bipolar, que esto sería mucho más amplio, por eso es un poco más complicado, pero este esquema es bien interesante. Igual define al paciente en el estadio 0 como un paciente sano, pero que tiene factores de riesgo. También define que acá igual depende mucho del ambiente, porque puede ser que un paciente tenga genética, pero si hay un ambiente con maltrato, con pacientes con padres que no cooperan mucho, se puede generar esta enfermedad. El estadio 1 en el espectro, trastornos variados, como el trastorno del sueño, ansiedad, déficit atencional, motores. ¿Y qué pasa con esto? Que yo creo que tenemos muchos pacientes que tienen estos síntomas y tampoco podemos decir ya, en realidad este paciente en el futuro trastorno bipolar, sino que lo importante es que vayamos viendo estos síntomas. Síndrome negativo lo define como apatía, anedonia, aplanamiento afectivo y alogia. ¿Y qué pasa con este estadio? Es que se da entre la niñez y cuando ya pasan a una etapa bien compleja. Entonces también se pueden confundir estos síntomas, porque hay muchos pacientes que entre los 13 y los 15 años son apáticos, ¿cierto? Y que pueden tener estos síntomas sin llegar a una patología. En el estadio 3, entre la adolescencia y la adultez, hay un síndrome psicótico atenuado que lo define como disfunción en lo académico, social, rasgos clase A y síntomas psicóticos atenuados. Y ya en el estadio 4 lo define como manía mixta o psicótica y además trastorno psicótico. Entonces lo más importante de acá del modelo es que cuando ya llegamos acá, siempre anteriormente hubo algún síntoma. Ya, ¿por qué actuar de forma
demoramos entre 8 a 10 años a llegar a un diagnóstico correcto. Por lo tanto, los fármacos se llegan muy tarde, ¿ya? Entonces es importante saber que entre el 60 y el 75% de los pacientes tienen antes de la pubertad síntomas y antes de los 25 años, o sea, tenemos un rango bien grande de edad. ¿Por qué actuar de forma precoz? Por el número de episodios maníacos. Sabemos que entre más episodios maníacos hay un mayor déficit en la cognitivo, disminución de los niveles funcionales y un curso menos favorable de la enfermedad. ¿Por qué actuar de forma precoz también? Porque lo más importante es el comportamiento suicida. Se dice que los pacientes hay un 40% que tienen ideas para suicidarse y el 15% tienen muerte por suicidio. Hay un deterioro en la salud, estos pacientes se forman de forma crónica, hay un compromiso en la salud general y cómo funcionan también. Hay una alta carga económica social y un riesgo elevado del abuso de la sustancia y además se asocia al trastorno de conducta antisocial. ¿Esto qué genera? Altos niveles de morbilidad, discapacidad y suicidio. Y lo más importante acá, suicidio. Lo que tenemos que prevenir en el fondo es el suicidio en estos pacientes. Trastorno bipolar, sabemos que puede producir trastornos de la tiroides. Algunos estudios definen que estos pacientes previamente ya tienen trastornos, pero como no fueron estudiados, se pesquisan cuando ya iniciamos con los fármacos. Entonces, cuando tengamos pacientes con trastorno del ánimo, siempre hay que hacerle el estudio para ver si es que es previo o luego que iniciamos con los fármacos. Las alteraciones neuropsicológicas alteran la cognición y el funcionamiento social. Cognición como memoria de trabajo, puede afectar en el colegio y es muy importante que acá actúe el componente familiar y también social. Este es un estudio que siempre se cuestiona si la edad de inicio está asociado con que el paciente sea más grave, pronóstico y si además estas cualidades clínicas que tienen estos pacientes es peor o es mejor. Entonces este estudio dice que analiza esta edad entre los 13 y los 18 años y concluye que en general en varios papers igual leí que decía que entre menor edad hay un peor pronóstico para estos pacientes, pero en el fondo los resultados no son claros. Ya no es que un paciente que debuta a los 13 años va a ser peor que uno que debuta a los 20 años. Lo que sí, las características clínicas adversas son más frecuentes, son más ansiosos y hay un trastorno por abuso de sustancias y como parten de tan pequeños, al menos hay un intento suicida. Además, en este estudio analiza la depresión, que efectivamente es más grave en estos pacientes. En cuanto a los episodios mixtos, no se llegó claramente a ver si es que son más o menos. Y como dura más la enfermedad, hay más enfermedades asociadas y se dice que hay un mayor aumento de los intentos suicidas. Lo que sí, no hay indicadores que estos pacientes sean más graves que los pacientes adultos. No hay más síntomas psicóticos ni tampoco hay más episodios mixtos, ni tampoco significa que como tienen menor edad no vayan a hacer efecto los fármacos. Ya, en el pronóstico de los pacientes, aquí actúan varias cosas, no solamente los fármacos, el psiquiatra, sino que también es importante que pesquisemos tempranamente los síntomas, una vigilancia cuidadosa, no solamente de parte en los controles, sino de la familia, amigos, del paciente, del psicólogo, asistente social. Intervenciones tempranas, es importante siempre psicoeducar a los pacientes cuando ya son mayores y también a la familia. Y el apoyo familiar también es súper importante, como vimos en el caso, es importante que la familia esté clara con lo que le pasa a la paciente, con los medicamentos, apoyarla. Ya, esto me parece importante. Es importante que la psiquiatría infantil con la psiquiatría adulta estén unidas, porque vemos en este cuadro claramente que es aquí en donde
hay pesquisa de este cuadro clínico. La historia clínica aparece acá, pero en general es acá en donde hay pesquisa de esto. Entonces hay una historia, pródromo, y al final llegamos entonces al trastorno bipolar. Y si estas dos áreas se juntan, vamos a tener una mejor evolución, pronóstico, y el paciente va a estar mucho mejor. Conclusiones. Bueno, es importante que nosotros tengamos claro que existen estos síntomas y siempre estar pensando es que este paciente puede llegar a tener el trastorno bipolar y abordarlo de forma temprana. Si nosotros abordamos a estos pacientes de forma temprana, vamos a tener menos consecuencias graves en el paciente, en la familia y también en la parte social. Cada vez en los estudios que hay es importante que estos factores clínicos sean no solo tomados como médicos, sino también como psicólogos para poder ver estos pacientes en riesgo. O sea, es decir, siempre preguntar a los familiares si es que hay algún antecedente genético previo para poder disminuir morbilidad, mortalidad y que la respuesta a los medicamentos sea mucho mejor. Y la evidencia muestra que efectivamente educar a la familia y trabajar con el paciente mejoraría el resultado con los pacientes con esta patología. Las referencias, muchas gracias.